SER Podcast. Fiscal de guardia aquí en el juzgado de Si Amanece. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola chicos, qué ganas ya de volver. Hombre, Hola, Félix, ¿cuánto tiempo? Hola. Aquí estaba dudando la parda, dice, a ver si no se va a acordar. Bueno, a ver si se lo ha olvidado, pero digo, por ya. favor. Y ya le he contado a Félix de la de veces que nos hemos estado comunicando estos días, diciendo, a ver cuándo tenemos posibilidad. Y que Félix, ya te digo, parda, es que tenía... Tú me llegaste a decir que tenías mono del Si Amanece, Félix. O sea, no os podéis imaginar. Claro, o sea, no claro, os claro. podéis imaginar. Bueno, oye, Tenía pues, muchas ganas. Llegas en un momento clave porque estamos intentando averiguar este caso, pero no solo por el hecho de salir de la duda, sino porque cuando acabemos con esta investigación tenemos que rápidamente hacer el sorteo para que los que han jugado a este y a otro con el que estuvimos jugando el lunes, entre ellos salga un finalista para mañana en la final mensual. Y esto que estaba contando antes, ahora tengo los números claros. Mañana, si gana solo una persona, habrá 10 finalistas para los playoffs de la próxima semana. Por lo que habrá que hacer un sorteo de repesca entre todos aquellos finalistas de temporada, pero que no se clasificaron para los playoffs, para buscar de 2 a 4 plazas para completar las finales. Así que hay opciones. Bueno, a ver, que estaba esperando para ayudarnos a investigar esto Antonio de Málaga, 900-100-800. Hola, Antonio. Hola, buenas. Buenas. Si amanece nos vamos. ¿Qué pregunta tienes tú? Que por aquí están haciendo preguntas muy buenas también, a través de las redes sociales. ¿Qué pregunta tienes tú? ¿Cómo pudo haber dejado eso escrito Juan Sebastián para contar por qué se ha quitado la vida o por qué lo han matado? Yo tengo una teoría. A ver. A lo mejor me equivoco. A ver. Mira, yo tengo la teoría de que descubrió que su mujer se era infiel y lo dejó escrito en una nota. En una notita de papel. Sí. En un sitio donde solamente ella pudiera saber dónde estaba. Vale, como no estamos Por hablando ejemplo, aquí, vamos por partes, Antonio. Como hasta el momento no estamos hablando aquí de la motivación, si es que se quitó la vida, de la motivación, si tiene interés o no. Es decir, si fue porque descubre que su mujer le es infiel, etcétera. Vamos a centrarnos en lo de la nota, porque como estábamos rebuscando ahí, examinando de nuevo el lugar de los hechos, a ver si es una nota. Si Vale. lo dejó escrito, pasa que... ¿Tú qué crees, Parda? En una nota que dejara, yo qué sé, en un sitio donde solo viera a la mujer debajo del asiento de no sé qué. ¿Tú crees que en una nota, un Yo posi? lo veo poco en un viable. bolsillo. Ya. A ver, tú no lo ves probable eso, Parda, No. por lo que ha salido aquí. No. En una nota no. En una nota, en un post y tal, no. No, Antonio. No, un papel que deja... Bueno, No. un papel escrito no es, ¿no? No, un papel escrito no. Hemos dicho un documento, lo descartamos desde el principio, una foto tampoco, un papel escrito no. En la sangre que hubiera por allí por la escena tampoco lo escribió. No, porque un tiro en la gente en el sitio del momento. Ya, bueno, a veces el tiro... Sí que es cierto que aquí ya ponía en el enunciado un tiro certero, porque a veces Claro. igual el tiro puede ser un poco erróneo y eso hace que uno se quede medio groggy y a lo mejor hubiera tenido posibilidad todavía de con los reflejos, pero no fue con la sangre porque el tiro fue certero. Bueno, no lo sé. Bueno, Antonio, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Hasta Venga, luego. gracias, que sea buena noche. Igualmente, Ahora. hasta ahora. Igualmente. ¿Puedo hacer yo Laura, otra? sí, porque Laura en YouTube dice la documentación se ve si, es decir, aquello que la documentación, lo que ha dejado escrito se ve sin más o está encriptado oculto. Como yo eso puedo responder sí, no, carecido de importancia, yo ya deduzco del enunciado y de lo que nos contaba aquí la historia que Pues, verse La pregunta es, ¿está encriptado? está encriptado, sí. A ver, encriptado. Yo voy a simplificar la pregunta, que yo creo que ya se deduce de cómo estaba Sí, expuesto claro. el enunciado. ¿Se ve a simple vista? No. A simple vista no se ve. ¿Se dispara accidentalmente? Pregunta Esteban. Lo que sueles hacer, ¿no? Dice, me voy a poner a limpiar la pistola Ya, así, que ya. la tengo en la 100. Bueno, como con hemos dicho con que... el cargador lleno. Claro, como hemos dicho que en todo caso eso después ya lo decidiríamos como guionistas de la historia, porque lo que importa aquí saber es cómo Benítez sabe que Juan Sebastián ha dejado escrito lo que pasó.
Si es porque le ha matado a alguien, a lo mejor ha dejado escrito que se sentía en peligro porque se sentía acosado, amenazado y tal. Si él se ha quitado la vida y ha dejado escrito que me voy a quitar la vida, etcétera, pero desde luego no estaba en ninguno de los documentos, no hay ninguna foto, no está escrito en el polvo, no está escrito en el vaho de ninguno de los cristales. Más o menos, Félix, no sé si ya tienes idea de por dónde va la historia. Más o menos. Más o menos. Si tú ya te crees en condiciones de hacer alguna pregunta, ya sabes que eres libre de actuar. ¿Tienes alguna, Félix, o no? Pues estoy dando vueltas a la forma del mensaje. A la forma del mensaje. Sí o sí hay un mensaje. Hay un mensaje, está manuscrito. Manuscrito quiere decir que está hecho directamente por el autor del mensaje, que tiene que ser Juan Sebastián. No hay ningún ordenador. ¿Lo escribe con un bolígrafo similar? Parecido. Está llegando la solución ya a través de las redes sociales, ¿eh? O sea que, a ver si la tiene José Antonio de Lugo, 900-100-800. José Antonio, ¿qué tal? Muy bien, empezando a trabajar. Muy bien, pues que vaya muy bien el día, que se dé todo muy bien y a ver si lo empezamos también llevándonos un numerazo y acertando la historia esta. ¿Cómo pudo haber dejado escrito Juan Sebastián lo que le va a ocurrir o lo que ha ocurrido? Primero, ¿el cuerpo tiene algún señal o algo de que igual ha sido forzado a dejar esa documentación? No es por eso. No es por ninguna señal que pueda haber Benítez en el cuerpo. ¿Y puede haber escrito con algún bolígrafo indeleble? No. ¿O algo? No. Tampoco. Con tinta mágica de esta, no. Pregunta Laura también si lo deja documentado a través de tatuajes en su cuerpo. Mira. Esa era buena, esto es un prison break. Esto es tipo prison break. En lugar de para salir de la cárcel, pues me dejo tatuado. Tú vas... También son molestias, ¿eh? Te Bueno. voy a suicidar y me lo tatúo. Mira, para hacer... Me estáis complicando la vida, ahora os voy a complicar yo la resolución de esto. Ya veréis. No es a través de tatuajes, pero habría estado muy bien la solución esa también. Pues esa buena, sí. Sí. Y una pregunta más. Vamos a ver. ¿En la biblioteca algún libro que pueda tener el título de cómo No. ha podido ser? No. También estaba bien, porque eso obligaba a un examen ya meticuloso a través de un libro, a través del título, a través a lo mejor de uniendo palabras del principio de los capítulos y ese tipo de cosas. No es a través de eso. No es a través de eso. Bueno, José Antonio, que te estamos escuchando ahí, yo imagino que estás con cobertura regular, a lo mejor arrancando el día, arrancando la jornada, como nos decías, en el autobús. Para empezar una línea. Claro. Oye, pues José Antonio, gracias por participar, gracias por intentarlo. Muy bien. Buenos días. Un abrazo, hasta luego. Una absurda que tengo yo. Una absurda, bueno, a ver. No, pero absurda de las más cutres que hay. A ver. Bueno. ¿Lo escribió con zumo de limón? No, hombre, eso hubiera sido lo de la tinta indeleble que acaba de preguntar aquí José Antonio, se lo habríamos dado, ¿no? Sí, pero esto ya es más rudimentario. Ya, hombre, esto es de las típicas cosillas que salían en los libros infantiles de detectives, ¿no? Y esto de aprenda a dejar mensajes secretos con... Podría haber sido, pero no. Y es que, a ver, aquí ha llegado la solución a través de las redes sociales. Solución que, como decimos, cuando pasan 24 horas ya hay que desvelar y mañana no podremos hacerlo porque estaremos jugando con otro caso, la final. Si vemos que llega el final del programa, decimos... Voy a apuntar aquí el nombre, para que no se sepa todavía, por si alguien in extremis lo quiere o lo intenta solucionar. El número, uno de los números del 1 al 14, se lo voy a dar a la persona, oyente u oyenta, que ha escrito en redes sociales exactamente la solución. ¿Vale? Y si saliera esa persona ahora en el sorteo, pues desvelo ya directamente la solución. ¿Y quién es esa persona que juega la final? ¡Que no! Pues antes de que acabe el programa tendremos que desvelar la solución. A no ser que, Félix, ¿se te ocurre a ti alguna alternativa de cómo puede estar escrito eso? ¿Puede ser a través de un dibujo? No es a través de un dibujo. Bueno, venga, procedamos con el... ¿Qué queréis? ¿La solución ya o qué? ¿O el sorteo primero? El sorteo primero. ¿Dejó el mensaje en recortes de revistas? Pregunta Juan Carlos. No.
Venga, el sorteo primero. Félix, dime un número del 1 al 14. Ahora movemos, pero el 14, no quiero decir que el número 14, pero lo ha conseguido, uno de los números del 1 al 14 lo ha conseguido la persona que ha dado ya la solución hace un momento a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de una de las vías estas alternativas. Félix, dime un número del 1 al 14. A ver, el 11. El número 11. El número 11 en realidad 7, coincide con el número 4 en orden de llegada, que es Victoria de Sevilla, que jugó el pasado lunes con nosotros a la historia del dulce amargo. Victoria de Sevilla está invitada a jugar mañana la final. Y este último número misterioso se lo habíamos dado a Alejandro, que en YouTube hace un ratito ha preguntado: ¿estaba escrito en braille? Y así fue como escribió Juan Sebastián, ciego, ¡hola!, la solución al caso. Esto en todo caso estaba inspirado en una historia pero antiquísima, con la que jugamos hace muchos años aquí en la historia del Se Amanece a los detectives. Así que ¿se os había ocurrido en algún momento o no? ¿Qué va? Nada. Bueno, pues así lo había escrito. ¿Cómo se escribe en braille, por cierto? Mira, esta es una muy buena pregunta. Sí. A la defensora del oyente hace mucho tiempo que no... Que no sé, no me lo imagino, si es con un punzón, con una máquina... Es que después alguien más pregunta, aquí había preguntado a alguien, estoy buscando... mira, el propio Alejandro. Más tarde pregunta, ¿está escrito con un punzón? Hombre, una forma manual de escribirlo, imagino que con un punzón. Debe haber alguna otra manera más mecanizada, pero imagino que lo del punzón. Bueno, pues ya está hecho esto. Ahora enseguida abrimos el juzgado de guardia. Antes está despierto Luismi Pérez, que nos va a contar... Hoy tenemos... ¿Está el Tete por ahí? ¿Has visto al Tete, Parda? Porque hoy es 2 de julio. Está por aquí, sí. Vale, que hoy está preparado, calentando ya. Ahora le vamos a preguntar a Luismi si hoy tenemos también duelo de espadachines de refranes. Y lo primero, Luismi, a ver, ¿cómo va a ser este jueves? Buenos días. Buenos días, un jueves que va a estar dominado por el calor absoluto, de hecho, en el suroeste del país, Extremadura, el Valle del Guadalquivir, también gran parte del Valle del Tajo, de 38 a 43 grados esta tarde. También va a subir bastante la temperatura en el sur gallego y va a bajar algo respecto a ayer en medianías de Canarias. Se irá retirando también algo la calima que teníamos, las nubes pegadas al Cantábrico y también en la costa mediterránea sur, con algunos chubascos incluso en el sur de Valencia o en la provincia de Alicante. También a tener en cuenta el viento, que todavía soplará bastante, por ejemplo, en el Valle del Ebro. Y ya hemos dejado atrás un mes de junio muy caluroso. Mucho. Recordemos esas temperaturas de récord, tanto de día como de noche, también por extensión, por intensidad, por persistencia del calor, lo que hablábamos también días atrás, olas de calor en toda Europa. No se ha salvado casi ningún país, ni siquiera del círculo polar ártico. Y llevamos 2 días del mes de julio, ya estamos hablando de calores intensos. Atención, porque este mes de julio promete ser muy caluroso, más todavía de lo que toca, y además es un mes muy seco, pero todavía parece que lo va a ser más. Por tanto, cóctel explosivo para que el bosque quede completamente achicharrado, para que quede completamente mustio. La vegetación lo va a pasar bastante mal este mes. Y también esos refranes que van ligados a julio. Venga, por ejemplo a ver si creéis que es verdadero o falso. Por Santa Justa la sombra se busca. ¿Pero te refieres al barrio de Los Serrano o cómo? Por Santa Justa la sombra se busca. Santa Justa Clan. No le gusta. A ver, no te precipites, Pablo González de los González de toda la vida. Como no ha habido ni un solo refrán de los que propone Luismi. A ver qué os parece este. O sea, algún día lo tiene que. No le ha pedido auxilio nunca a ningún guionista del programa. Y Luismi es un hombre de ciencia. O sea, lo de por Santa Justa la sombra se busca, sí que es cierto que tiene toda la traza de ser un invent total. Pero de momento no se manifestó así. Con la creatividad, Luismi Pérez parece que tiene como cierto divorcio. A ver, Tete, estás por ahí ya. ¿Tú qué crees? Por Santa Justa la sombra se busca. ¿Tú que te manejas bien en esto? ¿Qué crees? Yo creo que es bueno. Bueno, es una mierda, pero es bueno. Pero que es verdadero. Que es verdadero, sí. Ya. Bueno, no quiero yo entrar. Aunque también algún día tiene que colar alguno falso, digo yo. Ya, pero él no está por estas cosas. No estoy yo para hacer juicios de valor. Bueno, abrimos después de varias semanas sin hacerlo. Hoy por fin sí que
tenemos la posibilidad. Uy, tiene polvo el juzgado igual. Hombre, madre mía. Bueno, a ver, Félix Martín, fiscal, el 28 de junio, ahora desde luego se celebra estos días en Madrid, en Barcelona, en muchas otras ciudades españolas. El 28 de junio es el día, como tal, el Día Internacional del Orgullo LGTBI, y durante estas jornadas, estas próximas semanas, como sucede cada verano, como viene siendo ya una tradición además en alza, en Madrid, en Barcelona, como decíamos, en muchas ciudades españolas, miles de personas, muchas personas también que vienen desde otros lugares del mundo, de Europa y de diferentes partes del mundo, salen a las calles aquí de manera festiva, pero también para reivindicar algo que en una sociedad democrática como la nuestra parece incuestionable, ¿no? Que la diversidad afectiva, sexual, la diversidad de identidad merece el mismo respeto, la misma protección, la misma dignidad que cualquier otra forma de vivir, de sentir. Bueno, sin embargo, cada año vuelve a aparecer una pregunta formulada, a veces con curiosidad, vale, pero otras con cierta ironía, cuando no mala idea, en ocasiones con abierta hostilidad, esa de, pero a ver, todavía hace falta esto, pero no tienen ya los mismos derechos. A ver, ¿y cuándo van a hacer el Día del Orgullo hetero? Y ese tipo de cosas, ¿no? ¿No está ya conseguida suficientemente la igualdad? ¿No hay otros problemas más importantes de los que ocuparnos? Igual me sale la voz de cuñado, no sé, por cuando digo esta vale. Incluso en sociedades que han avanzado muchísimo en derechos, incluso ahí el odio no ha desaparecido. No siempre llega en forma de prohibiciones legales, a veces llega disfrazado de información, bueno, de noticia, de desinformación, de rumor, de meme, de bulo. Y hoy está muy bien lo que Félix nos propone, y es seguirle la pista a ver cómo se fabrica socialmente un enemigo, cómo se construye una mentira hasta convertirla en un enemigo y por lo tanto un miedo colectivo. Y Félix, yo creo que tú has encontrado una manera muy llana, además quizá lo has visto hace poco por una experiencia que ya nos contaste aquí, has encontrado una manera muy llana de hacernos ver la realidad, porque está en el día a día de cualquiera de nosotros, ¿no? Efectivamente, Roberto, yo creo que si vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Voy a comparar un día a día mío, donde creo que es comparable con el de todos vosotros, el tuyo, Robert, el de la Parda, probablemente con el día a día de la gran mayoría de nuestros oyentes, con el de una mujer trans. Vamos a comparar ese día a día. A ver. Hablo de mí. Me levanto por la mañana, me visto, salgo a la calle, voy al trabajo, cojo transporte público, entro a una cafetería, trabajo, vuelvo a casa, voy al gimnasio, socializo con mis amigos, y durante todo este día hay algo que prácticamente, chicos, doy por descontado, y es que mi mera existencia no genera debate. Nadie cuestiona quién soy, nadie me mira como una anomalía, nadie siente legitimidad para opinar sobre mi cuerpo o sobre mi apariencia física. Nadie se cree con derecho a burlarse de mi identidad, nadie me examina, nadie me escruta. Eso, para mí, es invisible porque lo doy por normal y soy invisible en mi día a día. Pero precisamente ese privilegio de la normalidad es la que muchas personas, entre otras las personas trans, no tienen. Oye, en esto que nos estás contando, en esta reflexión así tan cotidiana, con la que desde luego todos nos podemos ver identificados, tiene mucho que ver los testimonios que escuchaste no hace mucho en la Fiscalía, testimonios de mujeres trans en el curso que impartiste. ¿Eso te llegó como para llegar a esta reflexión así tan directa? Hasta tal punto que no me lo quito de la cabeza. Sí. Creo que, fijaros, pues podía haberlo pensado que esto pasaba, pero tal vez necesitas que te lo digan personas que lo viven para poder tú interiorizarlo, ¿no? Escuchar testimonios en primera persona tiene un poder, chicos, que ningún otro dato estadístico puede sustituir. Varias mujeres trans, como tú me acabas de decir, Robert, nos explicaron con mucho pudor, pero también con mucha dignidad su vida cotidiana. Y una frase se me quedó grabada. Dijeron algo devastador. ¿Qué dijeron? Dijeron que lo raro es que no terminara un día sin que ellas escucharan al menos un insulto dirigido directamente a ellas. Un día tras otro, un día tras... Como mínimo cada uno. Día. Como mínimo uno cada día. Cada día.
quiero que nos detengamos ahí, porque esa frase desmonta por completo el espejismo de la igualdad. Cuando pensamos en violencia, solemos imaginar una paliza, una agresión, un insulto brutal, una amenaza directa, pero existe otra violencia intensa y silenciosa, una violencia que consiste en desgastar la vida cotidiana de manera acumulativa, hecha de pequeñas heridas constantes, una risa, una mirada, una mueca, un comentario, una ironía, un susurro, una burla, un mira esa, o qué es eso, o no sé si es hombre o mujer. Puede parecer pequeño, pero cuando ocurre eso cada día en el espacio público, el efecto psicológico sobre una persona es enorme. Sí, porque, a ver, a eso no se puede acostumbrar nadie, quiero decir, a esto no se hace callo, como diría el otro, ¿no? Nadie está preparado para vivir permanentemente bajo ese juicio, bajo ese examen, y con esos veredictos, desde luego, tan ofensivos, ¿no? Totalmente. Si ponemos una lupa sobre el efecto que eso genera, Robert, eso genera lo que se llama hipervigilancia. Y la hipervigilancia agota. Empiezas a anticipar la hostilidad de las personas. Antes, y así nos lo contaban ellas, antes de entrar en un vagón de metro ya estás escaneando miradas y te pones en el lugar donde crees que vas a ser menos mirada. Antes de pedir un café ya valoras el tono del camarero y a lo mejor el tono, en este caso concreto, no dice nada. Antes de entrar en un baño ya anticipas tensión. ¿Eso qué produce? Pues un desgaste emocional brutal. Y aquí creo que hay algo importante que debemos entender como sociedad. La discriminación contemporánea muchas veces ya no expulsa por prohibición, ya no se atreve a ir por ahí, expulsa por agotamiento. No te dice no puedes estar ahí, te hace sentir constantemente que molestas, que incomodas, que estás fuera de lugar. Y eso, sostenido en el tiempo, también excluye, porque acabas percibiendo al espacio público como un lugar donde no estás ni segura ni tranquila. Oye, muchas veces Internet nos sirve como excusa incluso para demonizar ese tipo de actitudes, ¿no? Porque da la sensación de que antes de Internet no hubiera ocurrido nada de esto, porque es Internet el que lo multiplica. Creo que tienes toda la razón, efectivamente tienes razón. Internet no inventa el prejuicio. No, ¿verdad? Los prejuicios han existido antes y después de Internet, pero sí produce un fenómeno que es muy interesante examinarlo, y por eso se usan los bulos, que es el de amplificarlo, acelerarlo y legitimarlo. Estas tres palabras son importantes. Sí. Y aquí creo que conviene desmontar otra idea muy extendida. Los bulos no son simples errores, no son informaciones equivocadas sin más, sino que son, digámoslo de manera clara, artefactos narrativos extremadamente eficaces creados por una razón. Se diseñan o al menos se propagan porque cumplen una función concreta. Y en el caso de las personas trans, la función es muy clara: transformar a una minoría vulnerable en una amenaza pública para movilizar el odio. Ahora veremos ejemplos concretos. Bueno, ahora ya sé que estamos a 2 minutos de llegar a las 5, escucharemos las noticias, pero que después, hoy volveremos con Félix a este juzgado, que no vamos a cerrar, y conoceremos algunos casos concretos de Estados Unidos, porque, oye, Félix, de verdad que se ha intentado relacionar allí a las personas trans con tiroteos masivos, pero además sin ningún elemento que lo fundamentara eso, ¿no? Roberto, yo cuando recibí la primera noticia de esto no me lo creía. No me lo creía, hasta que lo investigué. Y efectivamente ha sido denunciado por medios de comunicación serios. Se ha intentado relacionar expresamente, ya lo explicaremos después de las noticias, a la comunidad trans con los tiroteos masivos en Estados Unidos. Ya. Y esto ha respondido siempre como a ese patrón que nos hablabas. A ver, esto no es inofensivo, esto no sale de la nada, los bulos tienen una finalidad, un mensaje, un objetivo, y esto hay unas galeras de una máquina utilizada por sectores que están interesados, donde se confeccionan, se sabe cuál es el destinatario y se diseña cuál va a ser el patrón con el que se funciona para difundir esos bulos, ¿no? Totalmente. Y siempre sabes cómo acababa, con un político random haciendo una propuesta extremadamente agresiva contra la comunidad trans, porque, bueno, esa propuesta no se va a comprar, pero se va a comprar otra, como expulsarles del ejército, por ejemplo. Ya. ¿Sabes? O sea, que esto era la cadena que siempre se hacía. Bueno, pues yo creo que cuando entremos en esos casos concretos, en esos ejemplos, vamos a entender no solo eso y no solo lo que afecta
afecta a ese colectivo, sino porque como siempre sigue ese mismo patrón, vamos a entender cómo se fabrican los bulos en general. Félix, no te vayas y dentro de unos segundos continuamos con todo esto, que me parece muy interesante. Espero. Un abrazo, aquí os hasta espero, ahora, chicos. Hasta ahora. 5:03, 4:03 en Canarias, segunda hora de Si Amanece nos vamos aquí en la cadena SER. Estamos que no nos lo creemos, Parda, ya tenemos nuevo finalista que ha salido del sorteo. Bueno, nueva finalista. A ver si tengo por aquí el nombre. Victoria de Sevilla, ¿no? ¿Era? ¿Victoria de Sevilla? ¿Victoria o no? ahora sí. Victoria de Sevilla. Claro. Victoria del Sevilla. No, del Sevilla no. Bueno, Victoria del Sevilla en el último minuto, no, pero no lo líes con más fútbol, que ya bastante fútbol estamos teniendo estos días. Podríamos hablar un poco del Mundial, ¿no? Sí, bueno, después en los deportes era de obligado cumplimiento, más en el día en el que juega la selección española. Luis Mi Pérez, sigues por ahí, ¿verdad? Buenos días. Claro que sí, buenos días, gente. Digo que estamos que no lo creemos porque tenemos un programa casi normal, tan normal ¿sí? Que como siendo nuestro primer día hábil del nuevo mes de julio, pues vamos a cumplir con la tradición enseguida y es obligarle a Luismi, por una parte, a que haga una mirada un poquito más allá de la jornada de hoy, a ver que con los modelos y todo esto y la ciencia que él maneja, qué se puede intuir de cómo va a ser meteorológicamente hablando este mes de julio, así a grandes rasgos, y el duelo de espadachines, el duelo de refranes ciertos. Ya hay aquí alguna apuesta sobre el tuyo, sobre el que nos has adelantado, el de por Santa Justa la sombra se busca. Bueno, primero ha surgido una pregunta. Si Santa Justa te refieres a la Santa o al barrio de los Serrano. Lo desvelamos enseguida, ¿no? A la estación de tren. A la estación de tren. Sí. Bueno, digo que estamos casi en condiciones de normalidad, porque hemos abierto, como hacemos cada semana, el juzgado de guardia. A esta hora todavía está despierto Félix Martín, nuestro fiscal, que hoy, además, pegado a la actualidad, porque estamos en la Semana del Orgullo, el día como tal, Día Internacional fue el pasado 28 de junio, estamos en esta semana que desembocará en todos los actos festivos y reivindicativos del colectivo LGTBI durante este fin de semana. Y a razón de eso, Félix, a ver, lo primordial, para el que no estuviera en la primera parte del programa, decías tú, siempre surgen también este año, además de la reivindicación, además de lo festivo, las voces estas de, bueno, pero esta gente no tiene ya todos los derechos, de verdad hace falta. Y claro, nos decías que en esta época en la que vivimos, en la que es muy fácil, nosotros desde aquí, desde los medios, lo intentamos contener, pero que es muy fácil y además hay como cierta condición que predispone al ser humano a creerse, esto ha sido siempre así, con las leyendas urbanas, etcétera, a creernos los bulos y a propagarlos, y sobre este colectivo pesan muchísimos, ¿verdad? Les acosan muchísimos bulos que la gente no sé por qué cree que es más fácil no contrastarlo y quedarse con él. Y hablábamos de un patrón que se está siguiendo y se ha seguido en algunos casos, decías, Félix, en los que se ha intentado relacionar a las personas trans con tiroteos masivos allí en Estados Unidos. Félix. Efectivamente, tras varios tiroteos masivos ocurrió algo muy llamativo. Antes incluso de que existiera una confirmación oficial sobre el autor, ya circulaban mensajes en redes sociales afirmando que el responsable era una persona trans. Ya. Y seguidamente aparecían propuestas políticas formuladas por determinados políticos donde sin tapujos se criminalizaba directamente al colectivo trans. Es decir, había una repugnante correa de transmisión entre tiroteo, bulo, donde se atribuía a personas trans con determinado origen, con criminalización del colectivo y con determinada propuesta política extremista, siempre basado en el odio. Por tanto, siempre se repetía el mismo esquema. Siempre. Y esto nos obligaba a hacernos una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad inmediata de vincular violencia extrema casualmente con el colectivo trans? Vale, esa es la pregunta, pero ¿y la respuesta? Pues la respuesta es que el miedo necesita narrativas simples. Vale, ahora quiero que los oyentes cierren los ojos y piensen un momento para intentar entender esta dinámica en lo que sucede tras un episodio traumático. Estoy pensando yo en España, por ejemplo, el 11M, por ejemplo, ¿no? Sí. La sociedad entra en shock.
hay horror, hay caos, hay incertidumbre, y en ese momento nuestro cerebro necesita desesperadamente explicaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos convertir el caos en relato. Y el relato más potente siempre es el que, ante no ofrecer un culpable y ofrecer un culpable, ¿por cuál optamos? Ya, el culpable, ¿no? Porque enemigo, al menos algo que explique lo que está pasando, es una necesidad. Y alguien sobre el que proyectamos nuestra rabia y nuestro miedo. Esto es lo que se denomina en sociología el pánico moral. El pánico moral, a ver, me parece central esto para entender lo que está sucediendo. Cuéntanos bien eso. Pues mira, el pánico moral aparece cuando una sociedad empieza a percibir a un grupo minoritario como amenaza desproporcionada para sus valores, su seguridad o su modo de vida. Y aquí sucede algo muy peligroso. La amenaza deja de ser real, de que tenga que ser real. Basta con que resulte verosímil, emocionalmente verosímil. Esto es importantísimo. No hace falta que sea verdad, solo hace falta que suene como plausible. ¿Para quién? Para quien ya tiene ciertos prejuicios, para que de esta manera, como lo ve verosímil, como además lo ha leído en Internet, asume esa versión de manera crítica como cierta. Y entonces su miedo y sus prejuicios reorganizan y modifican la percepción de la realidad. Vamos a hablar de esos patrones, pero además de forma con ejemplos concretos. Mayo de 2022, Uvalde, Texas. Un joven, asesina a 19 niños y 2 profesoras en una escuela. Evidentemente el país entero, no solo el Estado, sino el país entero conmocionado. Pero antes de que la policía confirme públicamente la identidad del autor, empieza a circular ya una fotografía. ¿Una fotografía de quién, Félix? De una mujer trans de San Antonio que no tenía nada que ver con los hechos. ¿Y? Una persona completamente ajena, sin ninguna relación, sin ningún vínculo. Pero nada de nada. Nada. ¿Entonces? Y en cuestión de horas esa imagen había sido compartida tantos millones de veces que incluso cuando se desmintió, como el desmentido no tiene la misma rapidez de expansión que la difusión, la gente no la creía, la insultaba, tuvo que tener protección. Imaginaros lo que fue para esta mujer. Ya. Eso no es solo desinformación, eso es violencia. Cuando además se demostró, Roberto, que eso venía de un determinado origen, en ese vínculo que hemos visto. De determinado origen, de buscar así casi a voleo a una persona que perteneciera a ese colectivo, porque han pasado ya 4 años y nadie sabe por qué se escogió a esa persona y no a otra. Bueno, sí, se cogió porque pertenecía, era como un ejemplo para demonizar a ese colectivo, para hacerlo el enemigo de... Bueno, el daño ya está hecho, aunque luego llegue la rectificación. Esto nos lleva a otro caso, si cabe todavía más complejo. Marzo de 2023, Nashville, 6 personas asesinadas en una escuela cristiana. Aquí el caso fue distinto porque sí había una persona con identidad trans implicada y eso todavía permitió hacer una manipulación, si cabe, algo más perversa, más sofisticada, ¿no, Félix? En un doble sentido, Roberto, efectivamente. En todos los demás, porque aquí solo hemos seleccionado 2 bulos, siempre se ha usado donde había una persona trans implicada, como la razón de ser. ¿Veis lo que os dije? ¿Y qué es lo interesante de este asunto? ¿Qué es? Que si se entra en Internet y se ve este asunto, Robert, el mensaje no es una persona concreta ha cometido un crimen, ya sea trans, vigilante de seguridad, fiscal o juez, sino las personas trans son peligrosas. Son asesinas. Este fue el salto lógico. No os podéis imaginar, quien quiera entrar en Internet, qué declaraciones empezaron a hacer determinados políticos a raíz de este asesinato. Ya. No me cabe la cabeza de cómo emocionalmente puede resultar tan eficaz el lanzar un bulo así. Aquí estamos pasando de individuo a colectivo, con lo que eso significa, ¿no? Eso es, ese es el siguiente paso, convertir la excepción en categoría. Es un mecanismo más antiguo que la tatarabuela de cada uno. Un caso individual se convierte en prueba de una supuesta verdad general. Pero pensemos algo, la inmensa mayoría de los tiroteos masivos en Estados Unidos son cometidos por hombres heteros, y a nadie se le ocurriría meter en la cárcel a todos los hombres heteros de Estados Unidos. Porque todos son asesinos y eso, ¿no? Efectivamente. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque ahí no hay un interés político en construir un enemigo. Bueno, está claro que una de las vías autopistas que toman la difusión de esos bulos son Internet, pero ¿por qué existe la convicción también de que Internet favorece especialmente la difusión de los bulos, Félix?
Roberto, me da pudor aquí yo que no soy periodista y por eso apelo a que luego tú también me analices tu opinión, pero yo apuesto, por lo que he leído, a esta teoría, ¿no? Internet ha roto la relación clásica entre verdad y tiempo. Antes el periodismo serio tenía una función fundamental: filtrar, contrastar, confirmar y verificar. Hoy compite con una lógica radicalmente distinta, la lógica de la velocidad. Y eso favorece estructuralmente al bulo, porque el bulo no necesita pruebas, solo necesita la capacidad de impacto. No sé si estás de acuerdo, Robert. Sí, hombre, lo que pasa es que lo que también se añade, hay que detenerse en el aspecto psicológico, que no sé si entronca con aquello que decía antes, que esto también habría que situarlo en el albor de la noche de los tiempos. Quiero decir, que ya pertenece a la condición humana, no sé en qué momento de la civilización, pero no sé si es el humano per se el que necesita creerse historias a veces místicas, a veces maravillosas, a veces que el colectivo entienda que él es portador de una historia que solo él conoce porque ha tenido acceso a, y tiene el secreto de quién está detrás. Y las conspiranoias y las leyendas urbanas han crecido por eso, ¿no? También no sé si el aspecto psicológico tiene mucho que ver ahí. Yo creo que es muy importante. Y yo creo además que lo podemos deconstruir del siguiente modo, ¿no? Nuestro cerebro tiene varios sesgos que además se dan al mismo tiempo y que pueden explicar por qué el bulo funciona tan bien. Creo que el primero de ellos es el sesgo de anclaje. Esto es, ¿cómo es? La primera información que recibimos deja una huella enorme, aunque luego sea desmentida. Si el primer titular que leemos dice autor trans ha cometido tal tiroteo, eso queda mucha más huella por cuanto nos impacta, sobre todo si conecta con determinados sesgos que tenemos, que el desmentido que viene después, que tiene que luchar contra esa huella previa que ya nos ha fijado ese primer titular. Oye, ¿actúa también aquí el sesgo de confirmación? Sin ninguna duda. A ver, ¿cómo? Aceptamos mejor la información que confirma nuestras creencias previas. Si ya tenemos una visión negativa sobre un determinado colectivo, visión negativa que muchas veces, como se ha probado, viene del desconocimiento, simplemente del desconocimiento, el bulo encaja, no genera resistencia, genera satisfacción, porque nos da la razón al sesgo que ya tenemos establecido. Y había un tercer factor, decías. La indignación. Y esto es lo que estamos viviendo en los últimos años de una manera espectacular. Lo estamos viendo, ¿no? La indignación, el enfado, viraliza mucho más que el sosiego o la rectificación. Un bulo que activa el miedo, la rabia, el escándalo y el morbo. Cada una de estas cosas movilizan. El desmentido, ¿qué moviliza? El sosiego, el raciocinio, la proporcionalidad. ¿Esto moviliza? No. No hay igualdad en la movilización. Oye, son de ámbitos totalmente diferentes, pero como está despierto, está aquí con nosotros Luismi Pérez, que desde su negociado también tiene que estar combatiendo con todo esto. No sé si en los últimos tiempos, Luismi, lo has visto, desde luego los medios tradicionales nos hacemos eco para desmentir, para observar, para analizar, para a veces compartir el pasmo que nos supone ver como parte de la sociedad. Cree que si pues estas cosas que de vez en cuando aquí de broma con nuestro otro Miguel Bosé, pues tú también discutes, etcétera, pero tú esto lo ves y lo tienes que combatir día a día con las cosas que tienen que ver con el calentamiento de la corteza terrestre, con muchas cosas, ¿no? Con que si nos están fumigando y todo esto, cosas que son totalmente inverosímiles, que son de aurora boreal, pero que la gente tiene como cierta tendencia a creerse. A ver, yo no sé si va más rápido la luz o los bulos, como decía Félix. Por tanto, es más rápido que la pólvora. Y eso es difícil de revertir, porque es mucho más fácil apuntarte al fin y al cabo a una ola, a una antiola científica en la que se está muy cómodo y en la que te vas llevando y en la que no te preocupas en buscar una información real. Ya. Yo no sé si como conclusión de todo esto, para acabar, Félix, si has podido llegar a reflexionar sobre, a ver, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestra mano?
Ya sabes que aquí siempre somos optimistas. Yo creo tanto en la ciudadanía, Roberto, en empoderar a la ciudadanía, en decir a la ciudadanía que detrás de todas estas cosas hay un interés que busca dañar a nuestro vecino, a nuestra vecina, a nuestro hermano, a nuestra hermana o a un ciudadano que comparte el espacio público por nosotros. Y yo daría humildemente en esa función que tenemos de empoderar a la gente 4 cosas muy concretas, 4 consejos. Primero, no compartamos por impulso. Si una noticia genera una reacción emocional instantánea, es señal de alarma. Tiene que ser una señal de alarma. Para, respira, porque eso ya nos debe hacer desconfiar, lo que nos genera una reacción emocional instantánea. Segunda, verificar fuentes. Empoderémonos como ciudadanos del siglo XXI en Internet. Preguntémonos quién lo dice, dónde. Y tercera, ¿hay una confirmación por una fuente independiente? Tercer consejo, no normalicemos el discurso que acompaña al bulo, porque el bulo no va a venir solo. Va a venir acompañado de un discurso sucio, vergonzante, que además busca humillar a personas. Los discursos que se basen en el insulto, la ridiculización, la humillación y la deshumanización, tenemos que excluirles del espacio compartido. Y cuarta, denunciar, reportar, señalar, no callar, porque el odio se normaliza mediante pequeños silencios colectivos y todos debemos caber en la sociedad democrática. Bueno, a ver si es pasajero. Estamos en la era del bulo, pues como todas las eras darán lugar a otra, eso esperamos. Muchísimas gracias, Félix Martín. Hasta la próxima, si nos dejan las circunstancias, que yo creo que sí. Y si no, de todas formas, estás citado, si te diera la vida para ello, para acompañarnos en la gran finalísima del viernes, del jueves 9 al viernes 10, aquí en la gran final de Los Detectives. ¿De acuerdo, amigo? Haré todo lo posible por estar ahí con vosotros y daros un abrazo. Un abrazo. Un abrazo enorme a todos. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.